fue bastante confortante escuchar tanto a Rocío, no se fue el nombre, y a Oscar. Me recuerdo cuando por primera vez vino Rocío. Digo, lo que el Señor hace en las personas para la gloria de Dios, para el reino de Dios, es increíble, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios por tu vida, Rocío, y damos gracias también por la vida de Oscar, porque recuerdo también el tema cuando por primera vez vino a plantearnos la posibilidad de tener actividades aquí en la iglesia, ya hace 11 o 12 años por ahí, ¿no? Y bueno, también damos gracias por la sensibilidad de los líderes en ese momento, abrir las puertas para que la iglesia o el terreno o el predio fuera usado para más de un ministerio, ¿no? Y digo, 11 años no lo había visualizado de esa manera, realmente 11 años ya son muchos, y bueno, damos gracias a Dios por ello, ¿no? A título personal, en la familia, yo doy gracias a Dios. La semana pasada estuvimos de viaje, bueno, ya de regreso a Puerto Vallarta. Hace algunos años, más o menos como 8, tuvimos un accidente muy fuerte ahí en la carretera, saliendo del Plan de Barrancas, entrando al Plan de Barrancas, más bien. Sí, es que depende cómo lo ves. De Tepic hacia Guadalajara, estaba lloviendo, o acaba de dejar de llover y la carretera estaba un poco mojada. Yo no iba fuerte, digo, sí le piso bastante, es cierto. He llegado a levantar un carro a 180 kilómetros. Eso está muy mal, no lo hagan, muchachos. Sin embargo, esa vez yo iba como a 70, más o menos. Digo, yo no podía ir muy fuerte porque además íbamos en caravana, iba mi esposa atrás de mí en otro carro. Y yo traía el carro de mi suegra, eso es muy bueno que lo sepan, que nos había prestado. Créanme que no lo hice con ninguna intención. Y ya saliendo de una curva, perdí el control del carro. Y yo iba con Jonathan atrás, él traía su cinturón, y con Benjamín. Benjamín tendría unos 2 años más o menos, y él iba también con su silla, ¿no? Eso es muy importante, también los cinturones de seguridad y las sillas. Uno luego piensa que qué exagerados son, pero cuando pasan las cosas es como dice uno, qué bueno que traían esas cosas, ¿no? Giré, y en cosa de 2 segundos yo ya estaba en sentido contrario en la carretera. Una voz que te dice no frenes, no frenes. Pues no frené. Digo, supongo que si hubiera frenado el carro se hubiera volteado, ¿no? Pues yo solamente dije, bueno, Señor, y chocamos contra la pared, ¿no? Pero lo bueno es eso, que chocamos contra la pared, ¿no? Porque quedamos perfectamente estacionados en el acotamiento, no como yo lo hubiera querido estacionar, pero bueno, y en sentido contrario, ¿no? Fue la protección de Dios, pues totalmente, ¿no? Dios es soberano sobre esas cosas, es soberano sobre esas cosas, ¿no? Pudimos habernos matado los 3, pues por supuesto que sí, ¿no? Yo todavía volteé en ese momento que íbamos girando y vi que a Jonathan ya no traía el cinturón, se le reventó. O sea, la fuerza de gravedad tan fuerte que se sintió en el carro por los giros hizo que se reventara el cinturón. Entonces yo volteé y le agarré el pie y chocamos. Pero el punto es que como Jonathan ya estaba totalmente fuera de su lugar, pues estaba encima del camino. Entonces yo volteé y no veía a mi hijo el pequeño, ¿no? Porque yo estaba encima de él. Entonces de alguna forma lo hice a un lado, y ya que lo vi a Benjamín, pues estábamos ya tranquilos, ¿no? Me bajo del carro por una ventana porque no me podía bajar. O sea, yo estaba pegado a una pared de piedra que tenía por acá, y ya me bajé por el otro lado. Y Diana se había estacionado más adelante en esa carretera. Entonces ya vio que me bajé. Para esto mucha gente se paró para ayudar realmente, ¿no? No para chismear. Se paró un señor que venía en un Cadillac. Pobre hombre, dice, está tan asustado, mucho más asustado que yo. Y yo le decía a Diana que viniera conmigo y ella no quería venir, ¿no? Entonces ya ahí viene corriendo el señor, y esa es su esposa que está muy asustada, que si todos están bien. Digo, sí, y allá otra vez el pobre hombre. Y ya después me dice, no, ¿sabe qué? Me enfermé del estómago del puro susto, y yo me voy. Entonces, ya con tranquilidad pudimos bajar. Un señor que venía en una grúa también pudo bajarse. Pero Jonathan quedó totalmente traumatizado, y yo traía una contusión en la cabeza, ¿no? En un golpe.
Entonces llegó la Cruz Roja, muy valientes, muy serviciales realmente, porque parece ser que había aceite en la carretera, entonces eso fue lo que hizo derrapar las llantas. Y también un suro partió el control ahí mismo, pero él sí se quedó en la carretera en medio. Entonces el muchacho de la Cruz Roja fue y lo sacó. Y ya al final un camión varios carros derraparon, pudieron tomar el control, y además el suro se quedó en medio de la carretera. Y ya al final un camión de mudanza, pues así derrapó, pero lo bueno es que había una piedra, y la piedra lo detuvo, justo a un lado de nosotros, ¿no? El señor se fracturó el dedo del esfuerzo de mover el volante, ¿no? Y ya eso fue muy bueno porque eso bloqueó la carretera totalmente. Entonces ya en la final en la fotografía se veía muy aparatoso, pero realmente eran 3 accidentes diferentes totalmente, ¿no? Pero sí parecía ser como que el camión había chocado con el sur y el sur había chocado conmigo y yo había chocado con él, pero no nos tocamos nunca. Y ya vino la ambulancia, ya nos llevó a Jonathan y mí. Un poco el tema fue cómo decirle a mi mamá, porque ya Diana había visto que estábamos bien. Y en eso estaba pensando cuando me habla por teléfono mi mamá, y yo ya estaba en la ambulancia, ¿no? Entonces la primera vez no le contesté y dije, bueno, a lo mejor piensa que no ha llegado. Ya la tercera vez que me habló, ya le dije, no, pues tuvimos un accidente. Digo, veníamos con la sirena. No. Era difícil no decirle la verdad, ¿no? Entonces, ya llegando al hospital Arboledas, ya mi mamá estaba ahí con mi papá, ¿no? Eso fue lo que pasó ese día, ¿no? Y ese domingo, este sábado que veníamos de regreso, yo creo que debíamos de cambiar ya el destino turístico, ¿no? Veníamos ya de regreso y pues veníamos bien, tranquilos. Jeff ya se había adelantado, ya había llegado, ya había pagado Liverpool, creo que tenía que ir a pagar, no sé. Entonces, sin embargo, nosotros llegamos a otro paso porque usted sabe que teniendo mujeres en casa es ir a visitar todas las gasolineras de la carretera. No sé por qué, pero esto es así, ¿no? Digo, los niños como que nos podemos aguantar un poquito más. Bueno, el tema es de que ya llegando casi estamos llegando a la última caseta, la que está acá en Santa Sofía, cerca de Tequila. Nos pasa una pareja en motocicleta, muy profesionales, ellos iban así vestidos y toda la cosa. Yo se encendió una alarma en el carro de llanta, pero no lo sentía nada mal. Entonces mi plan era llegar a la caseta y checar si había alguna llanta. Bueno, pero el plan de Dios era otra cosa. se aparejan donde nosotros estábamos y me dice el Señor que la llanta estaba baja, la del conductor, la del que iba de aquel lado, ¿no? Y no me deja seguir, o sea, se me pone enfrente y me dice que me vaya para allá. Ahora, lo bueno de todo esto es que nos quedamos en quizás la última bahía grande, efectivamente grande que hay ahí, y nos metimos hacia un tráiler. Se regresa el Señor y me pone mi regañada, me dice, ¿cómo andas así con la llanta? Te vas a accidentar y no sé qué. Bueno, pues es que no lo sentí, realmente no sentí que el volante se cargara hacia ningún lado, ¿no? Entonces ya bajándonos, la llanta estaba, no sabemos todavía qué le pasó, porque no hemos tenido tiempo de ir a cambiarla, pero básicamente así. Bueno, entonces ya nos bajamos, pues hay que cambiar la llanta, ¿no? Ya se va la pareja y pues bueno, ya vamos levantando la llanta, ya con todo el procedimiento de cambiar una llanta. ¿Y qué creen? El gato que traigo está chueco y no levanta más allá de cierta distancia y no cabía la llanta. Entonces ya metiéndole, y ya veía que se estaba así como que medio rompiendo, y en eso sale un trailero, había dejado su trailer acá y nos presta ayuda, ¿no? Y él sacó su gato hidráulico, pum, ya estuvo arriba, y ya nos tenemos de bajar, ¿no? ¿Qué es todo esto, hermanos? Es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Que a veces estas cosas hasta miedo dan. ¿Por qué? Porque esa pareja nosotros la habíamos dejado atrás hace bastante tiempo, ¿no? No sé si se habían parado a comprar cocadas o algo así, pero el tema es de que ellos nos alcanzaron, y lo bueno de todo esto es de que no nos permitieron seguir adelante, ¿no? No sé si la llanta se hubiera totalmente ponchado, a lo mejor si hubiera sucedido algo más grave, ¿no?
Lo bueno también es de que había una persona ahí, ¿no? Que estaba, no sé si cenando gorditas o algo así, pero estaba ahí porque el Señor quería que él estuviera ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, ya la próxima vez nos vamos a ir en avión, o no sé, pero bueno, damos gracias a Dios por ello, ¿no? Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplicamos bendigas a esta iglesia, bendigas a todos los que estamos aquí, Señor, y te suplico que tu Espíritu nos hable, Señor, que hable a nuestros corazones, que redarguya, Señor, que ministre, Señor, que hiciera nuestros pensamientos, Señor, y que podamos doblar nuestra rodilla delante de tu majestad, Señor, y ser muy felices con ello. Te damos gracias por tu amor. Dame, Señor Jesús. Amén. Hablando de edades, no voy a revelar la mía, aunque algunos ya lo saben, pero hace como 20 años, fíjense, 20 años, yo tengo trabajando en donde estoy trabajando casi 27 años, hace 20 años, y digo esto porque la semana pasada que estuve en la Ciudad de México, estaba platicando con unas personas ahí en el lobby del hotel que normalmente nos quedamos con Ildefonso y con Alejandro, que son de Torreón de la Sureste. Digo a Julio porque así los conoce. Y estábamos platicando precisamente de eso, que hace 20 años comenzamos con un proyecto de implementación de un software, ¿no? Y hace 20 años yo viví un par de meses más o menos en la ciudad de Torreón, en Coahuila, ¿no? Para los que conocen Torreón, tienen el gusto de conocerlo, pues Torreón está en medio de la nada. O sea, no hay ninguna ciudad cerca de Torreón más que las 3 ciudades que componen lo que se conoce como la Laguna, ¿no? Que es Torreón, es Lerdo y es Gómez Palacio, ¿no? En Gómez Palacio se comen unos tacos muy buenos, por cierto, el comercial. Y en ese momento, hace 20 años, hermanos, no había ni cine, no había dónde ir, no se podía hacer absolutamente nada. Toda la gente trabajaba, se iba a su casa, veían el cable y esa era la diversión, y aparte el béisbol o el estadio de fútbol del Santos Laguna, no había absolutamente más nada que hacer. Yo salí y le pregunté a un señor, digo, no porque yo soy muy sociable, me gusta salir, pero pues ya hasta yo ya estaba aburrido. Entonces llegué y le dije, pues no hay un pueblo aquí, algo así, no sé, como Tlaquepaque. Me dice, mira, el pueblo más cercano está como a 300 kilómetros de aquí y tienes que pasar la zona del silencio. Y si pasas la zona del silencio sin un guía, te puedes perder. Entonces dije, bueno, mejor me aburro aquí adentro. Así estaban las cosas. Sin embargo, a 2 cuadras del hotel donde nos quedábamos, está por, creo que, bueno, una de las calles ahí, es muy fácil guiarse en Torreón porque Torreón es muy cuadrado, ¿no? Había una iglesia. Y es muy interesante porque pues yo comencé a ir, me llevé a un compañero que se acaba de jubilar por ser, porque estábamos en la misma habitación, nos fuimos y había, justamente cuando llegamos iba comenzando tenían un seminario para hombres particularmente, ¿no? Y había puros varones ahí en la iglesia, comenzaron a dar un estudio bíblico, estuvieron muy a gusto, y justo cuando terminamos los hermanos se pusieron ahí alrededor de la iglesia tiene como 120, 130 años de construido el templo, el edificio, tiene una escuela cristiana a un lado, el edificio pues, se ve antiguo obviamente, y no sé cómo estuvo que un hermano voltea, un hermano ya grande de edad, bigotón, alto, y con voz golpeada, pues, voltea y me dice, hermano, ¿usted sabe tocar el piano? No, pues sí, ni modo que dijera que no. Entonces ya me senté junto con los hermanos y nos tuvimos a cantar himnos, yo creo que serán unos 30, 40 minutos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el cristianismo, la iglesia, como tal, trasciende lo que somos. Es decir, hay cristianos en muchos rincones del mundo, ¿no? También alguna vez fui a Argentina, a la ciudad de Córdoba, igual una iglesia que está por la Avenida Colón, por cierto, bautista. Llegué y me recibieron como si nos hubiéramos conocido el día de ayer. Bueno, de por sí los latinos somos así, pero bueno, la comunidad cristiana es así también, ¿no? Llegué, me recibieron, tenían un estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan, ahí nos pusimos a atender el estudio bíblico y me preguntaron, hermano, ¿usted de dónde es? No, pues yo soy de Guadalajara, México. Nunca habíamos tenido un hermano de tan lejos, y ahí hicieron una comida, me invitaron y me la pasé muy bien. Bueno, mi suegra supongo que tiene más experiencia en este asunto de ir por lugares del mundo y ir a iglesias, pero el punto es de que tenemos un punto de unión que trasciende lo que somos, y el cristianismo como tal trasciende lo que somos, ¿no? Y como decía Rocío y como Oscar también lo ha mencionado,
el punto es alcanzar el mundo para el reino de Dios. ¿Quién es el que alcanza el mundo? Nosotros no, obviamente, es el trabajo de Dios, ¿no? Sin embargo, a nosotros se nos ha dado ese mandamiento, ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos, de alguna forma, como lo vimos, implica de alguna manera dos cosas: predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que vamos a enseñar? Y ese es el tema de hoy: una sana doctrina. Porque doctrinas hay muchas. Hoy en día, antes cuando yo era más pequeño, cuando estaba en mi edad de secundaria, cuando uno conocías en el salón de clase a una persona que decía ser cristiana, lo era normalmente, no iba a una iglesia que más o menos tenía una doctrina afín a la que tú creías, y de alguna forma las pláticas se desenvolvían en eso, ¿no? Pero de 20 años ahí son 30 años para acá, la situación se ha descompuesto un poco más, ¿no? Muchas personas se identifican como creyentes o como que van a una iglesia evangélica, ¿y qué creen? No sabemos, ¿no? O si sabemos, te empiezan a decir cosas que, bueno, no es que no las compartas, pero que distan mucho de lo que es la palabra de Dios. Hemos basado mucho el cristianismo en estos años en la experiencia personal y no en la experiencia bíblica, ¿no? Cuando tú vas a ir a predicar el Evangelio, como decía muy bien Rocío, no vas a predicar tus creencias, sino vas a predicar la palabra de Dios, ¿no? Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 y 2. 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2, dice, esta es una carta personal. Pablo, ya en sus últimos días, se le escriba a un hombre, a un muchacho, bueno, un hombre joven que se llama Timoteo, que estaba encargado de una iglesia, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y con doctrina. ¿Qué es lo que él iba a hacer? Enseñar la palabra. Y dice, inclusive le da permiso de ser imprudente. Es decir, que lo hagas cuando es debido y también que lo hagas cuando no es debido. Cuando te piden tu opinión y cuando no te la están pidiendo. Es un poco el tema, ¿no? Y dice que no solamente eso, sino que redargullas, que pongas ejemplos contrarios. Es decir, uno está hablando una persona y dice, no, la palabra de Dios dice esto, eso es redarguir, poner un ejemplo contrario. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué es lo que va a exhortar? ¿En base a qué? A una doctrina. El diccionario define doctrina como un conjunto global de concepciones, teorías, enseñanzas, y que son enseñanzas verdaderas de alguna forma, o son como se tienen como verdaderas por un autor o un grupo de ellos. Puede tener una dimensión ideológica, puede ser política, puede ser legal, puede ser económica, puede ser religiosa, filosófica, social, militar, etc. Las doctrinas pueden ser también pueden ser consideradas falaces. Es decir, puede haber que existan algo que se conoce como falsas doctrinas, ¿no? Doctrinas que caen en un tema de contradicción a un cuerpo normal de conocimiento, o que de alguna forma también son contrarias entre sí, ¿no? En este caso, doctrina, cuando está hablando Pablo, ¿de qué está hablando? De un conjunto de creencias que han sido transmitidas a través de ¿quiénes? De los apóstoles. Primero de nuestro Señor Jesucristo, posteriormente transmitida a través de ellos, ¿no? Y eso es muy interesante, pues, porque nosotros asistimos a iglesias. Puede ser que algunos de nuestros muchachos, por ejemplo, hoy Luis Gallo, ¿no?, que está en Canadá, se acerca a una iglesia. ¿Cómo él pudiera evaluar si es una doctrina sana o no es una doctrina sana? Nosotros como creyentes deberíamos estar en una iglesia donde la doctrina sea sana. ¿Pudiéramos estar en una iglesia donde la doctrina no es sana? ¿Qué parámetros hay para elegir una cosa de otra? Ese es el punto, ¿no? Bueno, me llama un poco la atención lo siguiente. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Esto es muy interesante porque dice que vendrán días cuando no van a querer, cuando no van a estar, no van a aceptar de alguna manera la sana doctrina, sino que se van a desviar. ¿Hacia dónde? Hacia maestros. ¿Y esos maestros cómo son? ¿Qué es lo que los rige? Sus propias concupiscencias, sus propios placeres. Dicho de otra forma, ellos tienen comezón de oír e irán a aquellos que les endulzan los oídos, que les dicen las cosas que quieren oír. Eso no resuena como el día de hoy. ¿A quién no le gustaría tener prosperidad en este mundo? Que las situaciones económicas estuvieran resueltas. ¿Quién de nosotros, los presentes, no hemos batallado con la economía? En mayor o menor medida, ¿no? ¿A poco no le gustaría a usted tener 1,000 millones de pesos nada más para gastos varios? Y una casa, no sé, allá en Puerta de Hierro. Ahora, eso quiere decir que como doctrina la iglesia debe de enseñar, tú declara a Dios y Dios tiene la responsabilidad de hacerte un hombre próspero, cualquiera que sea la definición de esto. Pues no. ¿O quién de nosotros no quisiera tener una autoestima bien guardada? Y emocionalmente bien, ¿no? Digo, es parte de la doctrina la doctrina que ha sido enseñada, la sana doctrina esto. ¿No será más bien que es lo que nosotros decíamos si nos acercamos a ese tipo de personas para que nos endulcen el oído? Porque cuando nosotros mencionamos la palabra pecado, cuando nosotros mencionamos la palabra sacrificio, cuando nosotros mencionamos la palabra sufrir, cuando nosotros mencionamos la palabra perseverancia, cuando nosotros mencionamos todas esas palabras que conforman la doctrina cristiana de miles de años, a muchos creyentes o asistentes a la iglesia no les gusta. Digo, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Y qué tal de la palabra infierno? No, ¿cómo un Dios de amor no puede mandar a la gente al infierno? ¿Se da cuenta? De eso está hablando. Que nosotros no tenemos necesidad de tergiversar el Evangelio o la palabra de Dios con tal de obtener asistentes. No es el propósito. No es el propósito de la doctrina. Fíjese lo que dice capítulo 3, porque me llama un poco la atención, perdón, regresando al versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios, te encargo, básicamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿qué? A los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Por qué esta advertencia tan dura? Porque es una advertencia dura. Dice, te encargo delante de Dios que te está viendo y de nuestro Señor Jesucristo que te juzgará de alguna manera. O sea, que predicar la doctrina, la palabra de Dios, tiene una gran responsabilidad. Predicar una falsa doctrina es objeto de ¿qué? De juicio delante de Dios. Fíjese, ahora sí el capítulo 3 lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Este es el contexto. Dice que habrá gente que se infiltrará en la iglesia, o se infiltrará en lo que se conoce como la iglesia, que tienen todas esas características, que dicen que son hombres piadosos, o dicho de otra manera, devotos, pero que negarán la eficacia de la devoción a la persona de Dios. ¿Y cuántos maestros no son así hoy en día? ¿Cuántos maestros dicen, no, la salida fácil es este método? Los 7 hábitos del hombre espiritualmente centrado. ¿Se da cuenta? Y aquí está hablando de devoción.
Piedad y devoción son palabras que en el original son sinónimas. Un hombre piadoso es un hombre devoto. Él dice que tendrá toda la facha de un hombre piadoso. Sonrisa, cabello, toda la cosa, muy espiritual, hasta cierra los ojos al orar, pero con sus actos y con su enseñanza negarán la eficacia de la devoción, del amor genuino, absoluto, completo y total a la persona de Dios. Devoción. Y dice que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿A estos qué? Evita. Nosotros podríamos estar en una iglesia en donde quien enseña tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos y en su doctrina la niega. La respuesta es no. Dice la palabra de Dios, ¿a estos qué? Evita. Evita. Dice lo que dice este versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido ¿qué? Tú, Timoteo, has seguido ¿qué? Mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad, amor, paciencia. La doctrina que generó una conducta, la doctrina que generó un propósito, la doctrina que generó una fe, la doctrina que generó una longanimidad, que es la respuesta que tú tienes a situaciones difíciles. La doctrina que generó amor, la doctrina que generó paciencia. Me llama la atención la palabra longanimidad, porque eso de alguna forma implícitamente dice de que tendremos dificultades. Pero nosotros, agarrados de ese cuerpo de doctrina, de creencia, de esa fe, de ese amor, nosotros podemos poner cara a las dificultades de una forma como adecuada. ¿Quién de ustedes no ha tenido dificultades? Hemos perdido inclusive hasta seres queridos en esta iglesia. ¿Y cómo lo encaramos? Con fe, con esperanza, con amor, con paciencia, que es el fruto de una sana doctrina. Dice, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente o con devoción en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? ¿Padecerán qué? Persecución. Una sana doctrina predicada, una devoción hacia la persona de Dios, una piedad produce persecución. ¿Usted quiere ser un cristiano piadoso? ¿Usted quiere ser un cristiano piadoso que predica una sana doctrina? ¿Qué es lo que va a sufrir? Persecución. Porque al mundo no le gusta la sana doctrina. ¿A quién le gusta decirle que usted es un pecador y que irremisiblemente va a ir usted al infierno? Y que está separado de la persona de Dios, de la gloria de Dios, y que no tiene la habilidad de disfrutar la gloria de Dios. Pues a nadie. ¿A quién le gusta renunciar a todo lo que usted es? A nadie. ¿Se da cuenta? ¿A quién le gusta la sana doctrina? ¿A usted le gusta la sana doctrina? ¿O buscamos que nos endulcen el oído y nos engañen? Engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De su mamá y de su abuela. De la mamá y de la abuela. Y aquí viene un reconocimiento tácito a la educación doctrinal de los niños. ¿Cómo educa ustedes a sus hijos? ¿Qué les enseña? ¿Qué es el cuerpo de creencias que le enseña a sus hijos? ¿A dónde va a llevar a sus hijos? Yo me crié en la educación popular. Soy hijo de la escuela pública. Digo hoy porque hoy es un poco más difícil, ¿no? Cuando me casé con Diana hace ya como unos 500 años.
Diana me insistía mucho en el tema de la educación cristiana. Yo vengo de una escuela socialista, pues digo, Universidad de Guadalajara, de verdad, me chuté todos los libros, Marx, Engels, Marta Harringer, todos. Digo, no voto por el Partido Comunista nada más porque no hay. Así lo ponemos. Digo, mi suegra es algo que ha tenido que tolerar de mí, pues ni modo, así, de todo hay remilla del Señor. Sin embargo, no sé cómo estuvo, si me sonrió o al final se puso coquetona y me convenció del tema de la educación cristiana. Y bueno, todos nuestros hijos han procurado ese camino, ¿no? Digo esto también por el ministerio que tiene Oscar, es muy loable en ese sentido, porque además de todo tiene que pasar por la oposición, no solamente de los no creyentes, sino también de los creyentes, y yo sé que Oscar entiende lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque luego muchos creyentes comienzan a decir, es que no sé qué, o sea, no ayudas, pero bien que estorbas, ¿no? Muchos han llegado al conocimiento de la palabra de Dios a través de la escuela, ¿no? Y tener un ministerio de una enseñanza cristiana para mí me parece más que excelente, ¿no? Ese es el punto, o sea, ¿por qué no llevar a nuestros hijos a un tema de doctrina, tanto en casa como fuera de ella, ¿no? De sana doctrina. ¿Qué propósito tenemos nosotros como padres? ¿Qué visión? ¿Qué anhelo? ¿Qué quisiéramos para nuestros hijos? Si hiciéramos una encuesta rápida, quisiéramos para nuestros hijos que fueran médicos, que fueran futbolistas, que fueran basquetbolistas y que ganaran mucho dinero para que no sufran lo que yo sufrí. Una encuesta aquí rápida. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, yo también tengo 3 hijos, sentiríamos el orgullo más grande y el placer más grande de ver a nuestros hijos sirviendo al Señor de tiempo completo? Peor aún, ¿cuántos de nosotros, los aquí presentes, estaríamos muy gozosos de ver a nuestros hijos de misioneros en los lugares más peligrosos del mundo? Y ahí es ya cuando todos nos empezamos a hacer hacia acá. ¿Sí o no? Y en esos lugares, ¿qué es lo que ellos irían a predicar? Una sana doctrina. Y esa sana doctrina, según lo que dice Pablo, ¿de dónde se aprende? De tus mayores, de tus padres, de tus abuelos. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad que nosotros tenemos como padres y como mayores de predicar una sana doctrina, de enseñar una sana doctrina a las generaciones que vienen después de nosotros, a los jóvenes, a los niños, a nuestros hijos. Generar hacer una generación posterior a nosotros que se levante y que sirva al Señor y que ame al Señor con una sana doctrina. Con una sana doctrina. ¿Qué elementos tiene una sana doctrina? Digo, porque ahí nos podemos meter también en mucha discusión. Aún dentro de los cristianos, aún de los fundamentalistas, hay mucho. Hay unos que creen en la predestinación, hay otros que no creen. Algunos creen que son decisiones, otros creen que es la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Qué es una sana doctrina? Bueno, yo lo englobé básicamente en 2 temas. Y bueno, no lo englobé yo, también me puse a estudiar y estudiar a otros tantos teólogos. Y una sana doctrina tiene una base fundamental en el Evangelio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio, de alguna forma, la buena noticia es que lo que le da fundamento a la iglesia. Y si una iglesia no enseña el Evangelio o no tiene un fundamento evangélico totalmente basado en el Evangelio, no puede ser una sana doctrina. ¿Y qué entendemos por el Evangelio? El Evangelio tiene un componente muy importante que es la culpabilidad del hombre. Es decir, no es una buena noticia si no hay una mala noticia previa. Y en este caso la mala noticia es que estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y hay un juicio delante de nosotros. ¿Se da cuenta? Y quiero que lo tome muy en cuenta y lo deje en su mente. Hay un juicio para toda la humanidad. Y en ese juicio Dios hizo todo lo necesario para que podamos ir a Él. Y el único camino de salvación es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No es por obras, no es por lo que yo haga, no es por herencia.
es por fe. Y ese es el fundamento que nosotros tiramos y sobre ese construimos. ¿Por qué? Porque si la salvación no es por un tema del ser humano, pues le corresponde totalmente a Dios. Y la gloria de esta salvación aquí no le pertenece a Dios. Y es muy importante que lo entendamos. Un segundo elemento de una sana doctrina tiene que ver con la supremacía de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. La supremacía de nuestro Señor Jesucristo por su santidad. La supremacía de nuestro Señor Jesucristo porque Él es santo, porque Él es aparte, porque Él es totalmente exclusivo en su esencia, en su poder, en lo que Él es. Y es muy importante que nosotros entendamos que Él es supremo sobre esto, porque a nosotros se nos exige ser santos como Él es santo. También tiene una supremacía porque Él es eterno. Él gobierna sobre el tiempo. Él gobierna sobre lo que va a ser antes, lo que fue antes, lo que va a ser hoy, lo que va a ser mañana. Él tiene un gobierno sobre todo eso. Él es supremo sobre toda clase de conocimiento. Él es omnisciente. Es supremo sobre todas esas cosas. Él sabe lo que pasa, Él sabe lo que va a pasar mañana, Él sabe lo que pasó ayer, porque Él no está condicionado por el tiempo ni por el espacio. Él es supremo sobre todo eso. Él es supremo también sobre toda la creación. Él es el creador de todas las cosas y las sustenta. Digo, no choca la Tierra con Marte, porque Él gobierna sobre las galaxias, Él gobierna sobre las estrellas, sobre los planetas, los sistemas planetarios, las galaxias. La expansión del universo es suya. Él gobierna y es supremo sobre todo eso. También tenemos que entender que Él es supremo sobre el sentido de ser inmutable. Y eso es muy importante. La supremacía en su inmutabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos da certeza de que cuando Él promete algo, va a suceder. Cuando Él ha predicho y hay una profecía que dice que Él va a venir y va a reinar sobre la tierra, va a suceder. Y va a suceder porque Él es inmutable. Él es soberano sobre todo eso. Es importante que entendamos que Él es supremo sobre todo el universo y que no hay un centímetro cúbico en donde Él no diga que Él gobierna. Que Él gobierna. Él es responsable de las elecciones del domingo, es supremo sobre las elecciones del domingo pasado. Él gobierna sobre las situaciones del mundo, Él es supremo sobre todos los gobernantes del mundo. Él gobierna sobre todo el dolor que existe en el mundo, Él es supremo sobre todo el dolor que sucede en el mundo. Él gobierna sobre todas tus necesidades, Él está presente y es supremo sobre todas las necesidades. Sobre tu sufrimiento también está. Sobre las enfermedades, Él es supremo sobre todo. Y una doctrina que no enseña la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas no es una sana doctrina. No es una sana doctrina. Y Él es supremo porque es justo. Su supremacía sobre la justicia nos da la seguridad de que Él le va a dar a cada uno de nosotros lo que le corresponde. Y esto es muy importante, porque su justicia, y al ser supremo sobre su justicia, de alguna forma impide que nosotros estemos delante de Él. Porque Él exige que solamente la santidad esté presente delante de Él. Tú eres santo, somos santos, estamos llenos de pecado, totalmente corruptos hasta la médula. Pero sabe una cosa, Él es supremo sobre la salvación. La salvación es un acto de soberanía de Dios, porque nosotros somos culpables, merecíamos el infierno. Sin embargo, Él voluntariamente fue ¿hacia dónde?
cruz. Dice que Dios lo hizo maldición a nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios. Y Él es soberano sobre eso. Aquí hay dos situaciones totalmente incompatibles. Por un lado está la justicia de Dios. Por otro lado está el juicio de Dios. En la justicia Dios hace demandas que nosotros no podemos cumplir. En su amor, Él dio absolutamente todo para que nosotros pudiésemos estar delante de Él. Y ese es un acto soberano. Totalmente soberano. Esa es una sana doctrina, basada en el Evangelio y enfocada a la supremacía de Jesucristo en todas las cosas. Y quiero preguntarte, ¿Dios es soberano sobre tu vida? La respuesta es sí. Lo reconozcas o no, Dios es soberano sobre tu vida. Y lo reconozcas o no, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a estar? Contentos y felices y quizás totalmente temerosos porque Dios está aquí. O iremos avergonzados porque Dios está aquí. ¿Cuál es tu respuesta a esto? ¿Qué es lo que le vas a responder a Dios? La respuesta adecuada cuando se te expone el Evangelio es venir ante sus pies y rogar por arrepentimiento, por perdón, rogar por tu salvación, porque la persona que estás ahí delante de ti es soberana y es suprema sobre todas las cosas y no puedes escapar de Él. Y tú como creyente, ¿cuál es su respuesta diaria a la supremacía de Dios? Todos los días. ¿Cómo respondemos ante la supremacía de Dios? ¿Cuál es la respuesta adecuada como creyentes ante un Dios soberano y que gobierna absolutamente todo? Arrepentimiento, humillación, devoción, renuncia, obediencia, gozo, porque Él es soberano. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día. Yo te suplico por la iglesia, te suplico que tú nos guíes, Señor, a una devoción más allá de lo que somos, Señor, a un amor tan profundo a tu persona, Señor, que no podamos estar ni un segundo, Señor, lejos de tu presencia. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú eres supremo sobre todas las cosas, Señor, y suplicamos, Señor, que en esa supremacía nosotros podamos doblar nuestra rodilla delante de ti, Señor, adorarte, amarte, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor Jesús.